Vamos a calcular la ecuación del plano utilizando GeoGebra. Voy a enseñarte dos métodos para hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que estemos en el modo de calculadora 3D. Si no lo está, ve a la parte superior, presiona en donde diga calculadora y dale clic en donde diga calculadora 3D. Esto nos permite ver nuestros planos en el espacio tridimensional. Ahora en la barra de entrada vamos a definir nuestros 3 puntos. Recuerden que la forma más común de definir un plano es a través de estos puntos. Voy a escribir que el primer punto se llame A y que tenga los valores de 1, de 2 y de 3. Recuerden que si ponen el nombre en mayúscula, GeoGebra lo pone automáticamente como punto. Voy a poner que el punto B tenga los valores de 4, de 1 y de 2. Y que el C los tenga de 2, de 5 y de 1. Verás cómo aparecen los puntos instantáneamente. Ahora, para construir el plano que pasa por estos 3 puntos, simplemente vamos a escribir en la barra de entrada la palabra plano, los paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a escribir los puntos que hicimos separados por comas. Entonces sería A, B y C. Y listo, GeoGebra nos pone el plano que pasa por los 3 puntos y en la parte algebraica nos da la ecuación del plano en la forma de AX más BY más CZ es igual a D. El segundo método es con un punto que pertenece al plano y un vector normal a este. Primero vamos a definir un punto, por ejemplo voy a poner que se llame P y que tenga los valores de 0 y de 5. Recuerden poner el nombre en mayúscula para que se los ponga como punto y no como vector. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un vector que sea perpendicular a nuestro plano. Este va a ser nuestro vector normal. Lo vamos a poner en minúscula, voy a poner que se llame N y que tenga los valores de 1 y de 1. Puedes ver cómo el vector aparece desde el origen. Para construir el plano escribimos en entrada plano perpendicular. Y dentro del paréntesis vamos a poner los elementos que hicimos, P y N. Observa cómo GeoGebra traza el plano que pasa por P y es perpendicular al vector N. En la vista algebraica de nuevo obtenemos la ecuación de este plano. Que les doy, si quieren mostrar la ecuación en esta parte de la vista gráfica, denle clic al plano y luego en donde diga nombre y presionen la opción de mostrar valor. Aquí pueden ver cómo ahora es visible la ecuación del plano en la forma gráfica. Podemos cambiar el color y la opacidad de nuestro plano para que sea más o menos transparente. Esto lo hacemos presionando en el plano, dándole clic aquí, escogiendo el color de nuestro agrado y también podemos cambiar la opacidad.